Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en una noticia que, créanme, ha dejado a más de uno con la boca abierta y los ojos como platos. Estamos hablando de algo que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y que, sin duda, va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático de las series, de las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, y de los protagonistas que roban suspiros, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar un secreto, una sorpresa, un notición que involucra a dos de las estrellas más queridas y comentadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a contarles podría cambiarlo todo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo dale al botón rojo que ves por ahí abajo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Ya lo sabes, quédate hasta el final porque esto se pone interesante. Pues bien, imaginen la escena, estamos a 29 de diciembre de 2025. El final del año, un momento de reflexión, de cierres, pero también de anticipación por lo que vendrá. Y en medio de este ambiente, boom. Salta la noticia. Una noticia que de la noche a la mañana, se ha convertido en la comidilla de todas las redes sociales, de todos los portales de noticias del corazón, y hasta ha cruzado fronteras. La bomba informativa gira en torno a Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que para quienes siguen el fenómeno de las telenovelas turcas, son sinónimo de éxito, de química explosiva en pantalla, y de una legión de fans que los adora. Y es que, seamos sinceros, la forma en que estos dos actores se desenvolvían juntos en Erkenci nos robó el corazón a todos. La chispa era innegable, la complicidad, la pasión, era magia pura. Y por eso sus seguidores siempre han estado expectantes, deseando que esa química que veíamos en la ficción pudiera trasladarse a la vida real. Y ahora parece que esa espera, esa esperanza, podría haber llegado a un punto inesperado. La noticia en sí, la que ha causado tal revuelo, es que Can Yaman y Demet Özdemir van a trabajar juntos de nuevo. Sí, han leído bien. Después de años de especulaciones, de idas y venidas, de seguir cada uno su propio camino profesional y personal, estos dos ídolos turcos han decidido unir fuerzas una vez más. Pero aquí viene lo intrigante, mis amigos, no se trata de un simple reencuentro para un episodio especial o una aparición fugaz. Estamos hablando de un proyecto mucho más grande, algo que promete ser un verdadero bombazo en la industria. Los detalles que han trascendido, y que hasta ahora se mantenían bajo un secretismo casi de Estado, apuntan a que se trataría de una nueva serie de televisión, pero con un giro que nadie esperaba. Y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. No es solo que vayan a protagonizar juntos una nueva historia, sino el tipo de historia y la forma en que se está gestando todo esto. Se rumorea, y con mucha fuerza, que este proyecto no es una producción turca tradicional. No, señores. Parece que Can Yaman, que ya ha dado pasos firmes en el mercado internacional, especialmente en Italia y España, ha sido el gran impulsor de esta colaboración. La idea, según las fuentes más fiables, es crear una serie que combine lo mejor de ambos mundos, el encanto y la intensidad de las producciones turcas, con un enfoque más global, una estética cinematográfica de alto nivel y, atención, una temática que podría explorar aspectos más profundos y contemporáneos. Imaginen a Can Yaman con esa presencia arrolladora que tiene, y a Demet Özdemir con esa dulzura y esa fuerza interpretativa que la caracterizan, enfrentándose a un guión que va más allá de las típicas historias de amor y drama. Se habla de un proyecto ambicioso con potencial para ser un éxito mundial, al estilo de lo que hemos visto con otras producciones internacionales que han conquistado plataformas de streaming. Y eso, para los fans de ambos, es una noticia que ilusiona enormemente. La oportunidad de verlos brillar de nuevo juntos, pero ahora en un contexto diferente, con personajes quizás más complejos y una narrativa más arriesgada. Los detalles sobre la trama específica aún se guardan con celo, como es lógico en este tipo de producciones de alto perfil. Sin embargo, lo que sí se ha filtrado es que el equipo detrás de este proyecto es de primer nivel. Se están involucrando productores y guionistas de renombre internacional, y la intención es que esta serie no solo sea un éxito en Turquía, sino que tenga una ventana de distribución global muy amplia, apuntando directamente a las grandes plataformas de streaming que hoy dominan el panorama audiovisual. Esto significa que si todo sale como se espera, tendremos la oportunidad de ver a Can y Demet cautivando audiencias en muchísimos países, algo que, francamente, ya se merecían. Y es precisamente
Esta ambición, esta voluntad de salir de la zona de confort de las producciones turcas habituales y apuntar a un mercado internacional más exigente, lo que hace que esta noticia sea tan impactante. No es solo un reencuentro de dos actores populares, es un statement, una declaración de intenciones de que el talento turco está listo para competir al más alto nivel, y que ellos, Can Yaman y Demet Özdemir, son la punta de lanza de esta nueva era. ¿Pero cómo se ha llegado a este punto? Es natural preguntarse. Después de Erkenci-Kuş, ambos actores han seguido caminos exitosos por separado. Can Yaman ha estado muy enfocado en sus proyectos internacionales, como su participación en Sandokan y otras producciones europeas, ganando una base de fans aún mayor fuera de su país natal. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en Turquía con dramas que han sido muy bien recibidos, demostrando su versatilidad y su capacidad para encarnar personajes complejos. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿volverán a coincidir? ¿Será posible verlos juntos de nuevo? Y ahora, la respuesta es un rotundo sí. Este anuncio, además de la emoción por verlos juntos, también genera una ola de expectativas sobre cómo será esta nueva dinámica. ¿Mantendrán la química arrolladora de Erkenci-Kuş? ¿O será una historia con otro tipo de conexión, quizás más madura o incluso con un antagonismo inicial que luego evolucione? Las posibilidades son infinitas y es precisamente esa incertidumbre lo que alimenta la curiosidad. Podríamos estar ante una historia de amor que trasciende las barreras culturales, o quizás un drama de suspense con una trama que nos mantenga pegados a la pantalla, o incluso una comedia romántica con diálogos ingeniosos y situaciones divertidas. Lo único que sabemos es que con estos dos protagonistas, el éxito está casi garantizado. Y no podemos olvidarnos del aspecto fan. La base de seguidores de Can y Demet es masiva. Ya se imaginan las redes sociales ardiendo con la noticia. Los hashtags, los comentarios, las teorías, las expectativas, va a ser una locura controlada. Es la confirmación de que el cariño y el apoyo que recibieron por su trabajo anterior no ha disminuido, sino que se ha fortalecido con el tiempo. Y ahora, tienen la oportunidad de reafirmar porque son una de las parejas de pantalla más queridas de los últimos tiempos. Este 29 de diciembre de 2025 marca un antes y un después. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina, y que cuando dos talentos tan grandes se unen, el resultado solo puede ser algo extraordinario. La industria turca, que ya ha demostrado su poderío a nivel mundial, da un paso más, apostando por proyectos ambiciosos y colaboraciones que rompen fronteras. Y Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda, los embajadores perfectos para esta nueva era. Ya se están imaginando los primeros adelantos, los pósters oficiales, las entrevistas. La expectación es máxima y la cuenta atrás ha comenzado. Este es uno de esos momentos en los que el fandom puede celebrar por todo lo alto, porque ver a nuestros actores favoritos reunidos en un proyecto nuevo, y además con estas características tan prometedoras, es un regalo. Un regalo que nos llega justo al final del año, como un broche de oro para cerrar 2025 y para empezar 2026 con el pie derecho y con muchas ganas de ver lo que nos depara este emocionante nuevo proyecto. Así que, mis queridos amigos, esta es la noticia que ha sacudido los cimientos del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir, de nuevo juntos, en un proyecto internacional que promete dejar huella. Es la confirmación de que la magia que vimos en Erkenci-Kuş está lista para ser revivida, pero con nuevas alas, nuevas historias y un alcance global que los llevará a conquistar el mundo entero. La industria turca sigue demostrando su fuerza y su capacidad de innovar, y estos dos talentos son la prueba fehaciente de que tienen un futuro brillante y emocionante por delante. Este reencuentro, además de revivir la nostalgia de Pájaro Soñador, abre un abanico de posibilidades creativas. La elección de una temática más profunda y contemporánea sugiere que no nos encontraremos ante una simple repetición de fórmulas. Podríamos estar ante personajes que navegan por conflictos sociales, dilemas morales o incluso exploraciones psicológicas más complejas. La influencia de Can Yaman en el mercado internacional es palpable, y esta colaboración podría ser el trampolín definitivo para consolidar a Demet Özdemir como una estrella global. La apuesta por una estética cinematográfica de alto nivel implica un cuidado en la dirección, la fotografía y el diseño de producción, elevando la serie a un estándar que compita directamente con las producciones de Hollywood y las grandes plataformas de streaming. La mención de productores y guionistas de renombre internacional no es un detalle menor. Esto asegura un equipo creativo
Lido y con experiencia en mercados diversos, capaces de entender y satisfacer las expectativas de una audiencia global. Imaginemos la sinergia entre el talento narrativo turco, conocido por su habilidad para tejer historias emotivas y cautivadoras, y la visión de profesionales con experiencia en producciones de alcance mundial. El resultado podría ser una serie que, si bien mantiene la esencia que enamoró a millones, ofrece una perspectiva fresca y universal. La distribución global es otro factor clave. Si la serie aterriza en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Disney, y su alcance se multiplicará exponencialmente. Millones de espectadores en Asia, América Latina, Europa y África tendrán la oportunidad de descubrir o redescubrir la química entre Can y Demet, consolidando aún más su estatus como iconos del entretenimiento. La posibilidad de que esta serie sea un punto de inflexión para la industria turca, abriendo puertas a más producciones de este calibre en el mercado internacional, es una perspectiva emocionante. El hermetismo en torno a los detalles de la trama genera un misterio delicioso. ¿Será una historia de venganza, una intriga política, un romance prohibido en un contexto histórico o un drama contemporáneo sobre los desafíos de la vida moderna? La versatilidad de ambos actores permite cualquier escenario. Can Yaman, con su carisma y físico imponente, podría encarnar un antihéroe complejo, mientras que Demet Özdemir, con su expresividad, podría dar vida a una mujer fuerte y resiliente, o quizás a un personaje con un arco de transformación fascinante. La pregunta sobre si mantendrán la química arrolladora de Erkencikus es inevitable. Si bien es tentador buscar la repetición de la fórmula, lo más probable es que esta nueva producción explore una dinámica diferente. La madurez profesional y personal que han adquirido ambos actores en estos años podría traducirse en interpretaciones más sofisticadas y en una conexión entre personajes que vaya más allá de la chispa inicial. Quizás sea una relación que comienza con fricción, con desafíos o con una atracción más profunda y menos impulsiva. Esta evolución solo puede enriquecer la narrativa y ofrecer a los fans una nueva faceta de su conexión. El impacto en las redes sociales será, sin duda, monumental. La comunidad de fans de Can Yaman y Demet Özdemir es una de las más activas y apasionadas del mundo del entretenimiento. La noticia ha sido solo el principio de una avalancha de comentarios, teorías y creaciones de contenido. Los artistas, al ver este fervor, se sentirán aún más motivados para ofrecer lo mejor de sí mismos. La expectativa generada es un testimonio del poder que tienen estos dos actores para movilizar a su audiencia. La fecha elegida para el anuncio, el 29 de diciembre de 2025, añade un toque especial. Es el regalo de fin de año perfecto para los seguidores, marcando el cierre de un ciclo y la apertura de uno nuevo lleno de promesas. El 2026 se perfila como un año emocionante para los amantes de las series, y esta colaboración se posiciona como uno de los platos fuertes. Es un recordatorio de que, a pesar de los avances tecnológicos y los cambios en la industria, las historias bien contadas y las interpretaciones memorables siguen siendo el corazón del entretenimiento. En resumen, esta noticia no es solo un regreso, es una evolución. Es la consolidación del talento turco en la escena internacional, liderado por dos de sus máximos exponentes. Can Yaman y Demet Özdemir han demostrado que la magia que crearon en Erkencikus fue solo el preludio de lo que son capaces de ofrecer. Con un proyecto ambicioso, un equipo de primer nivel y un alcance global, están listos para conquistar nuevas audiencias y reafirmar su lugar en la historia de la televisión. La cuenta atrás ha comenzado y la emoción es palpable. Y bueno, eso es todo por hoy, mis seguidores. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta noticia tan impactante. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están tan emocionados como yo? Déjenme saber sus opiniones, sus expectativas, sus teorías en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, que la noticia corra como la pólvora. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y nos animan a seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.